Cordial saludo, doctor Omar. Vengo a dejarle mi grabación con respecto al portafolio de investigación desarrollado este ciclo en nuestro curso Research Methodology. Para mí, el título de mi portafolio es Una aventura llamada Investigar. Me pareció que eso fue lo que me pasó. Paso a paso, sentí que iba realizando una travesía a través de la investigación, vista de una forma supremamente aterrizada, supremamente alcanzable a lo que antes consideraba inalcanzable. En ese sentido, entonces, esto es más que un portafolio, para mí es un recorrido por un camino donde evolucioné, donde sentí que paso a paso construía conocimiento para poder llevar a cabo una investigación pertinente, una investigación de alto impacto. Y pues como Buenaventura involucra una reflexión en cada step. En la semana 1, el estado inicial de mi investigación, pues fue algo muy interesante, ¿no? Porque hicimos una infografía que yo titulé en ese momento Modelos de Optimización Logística basados en programación lineal en MIPYMES latinoamericanas, el estado del arte, vacíos y tendencias de investigación. En ese sentido, pues me pareció muy interesante ver cómo, pues en este momento uno se puede inclusive reír un poco de eso, ¿no? Porque faltaba pertinencia, porque faltaba límites, porque faltaba, obviamente, pulir mucho más lo que uno considera como propuesta de investigación. En ese contexto, pues la problemática, digamos que puede ser algo similar, pero no se había delimitado tanto, ¿cierto? Se había pensado en MIPYMES latinoamericanas. Entonces, pues ya ahí solamente hay una gran diferencia. em, digamos que tuvo un gran cambio en ese sentido. En cuanto a población, espacio y tiempo, pues se pensaba en Latinoamérica, se pensaba en estudios entre 2014 y 2025, y pues hoy se encuentra que inclusive después de 2020 es mucho más pertinente, y ese objetivo preliminar era analizar críticamente cómo la literatura académica reciente ha abordado los modelos de optimización logística basados en programación lineal y programación interna en el contexto del MIPYMES latinoamericanas, con el fin de identificar sus supuestos teóricos y metodológicos, evaluar su coherencia y frente a las características estructurales de estas optimizaciones y reconocer los principios y vacíos y tendencias. Usted claramente me orientó después y me dijo que esto quedaría en una revisión de literatura y que definitivamente debía ahondar en el campo de exploratorio. Posteriormente, en la semana 2, se estructuró mucho más el problema. Es decir, obvié, digamos que algo bastante importante fue que en la semana 1 me quedó una reflexión muy interesante, es aquí nace la atención central, teoría sofisticada versus realidad limitada. Voy a seguir por esa ruta. Entonces, esa fue mi principal reflexión. En la semana 2, estructuración del problema. Fue la segunda etapa donde se sustenta con evidencia científica, es decir, nos fuimos a Scopus, a Web of Science, y allí encontré unos patrones súper claros, que los modelos existen, claro que sí, pero la adopción es limitada. Entonces, aquí podemos irnos a nuestro videoblog, que fue lo que en esa semana hicimos, donde aplicamos las 3P y las 3C que me parecieron súper orientadoras. Es decir, algo tan sencillo como nos puede orientar muchísimo mejor. Obviamente con una estrategia de búsqueda en bases de datos, criterios de inclusión y exclusión y al menos 4 artículos científicos. Entonces, pues en ella ya encontré que el place es Colombia, los participantes, digamos que están en Scopus y Web of Science, y la aplicabilidad es a micro y pequeñas empresas, es MES, en Colombia. En cuanto a las 3C, pues encontramos causas, consecuencias y contribución. Entre las causas, pues estructurales. En Colombia hay una alta informalidad, procesos no estandarizados,
ausencia de datos históricos. Organizacionales encontré decisiones basadas en experiencias, es decir, falta de un método, de personal técnico, de desconocimiento de herramientas de optimización. Y en cuanto a infraestructura logística, pues es desigual, hay altos costos logísticos en Colombia y la incertidumbre económica es alta. En cuanto a modelos teóricos basados, pues definitivamente están en contextos diferentes, poco adaptadas a las micro y medianas empresas colombianas. Las consecuencias de cada una de ellas son baja adopción de esos modelos, desventajas competitivas con respecto a grandes empresas de la misma Colombia y de otras partes del mundo, ineficiencias operativas en la gestión de empresas colombianas y dependencia de modelos importados. En cuanto a contribution, la revisión sistemática, digamos, se hace un Scopus y Web of Science, se identifican supuestos recurrentes, se identifican restricciones reales para las SMEs y y digamos que se aporta un diseño experimental, o se pretende aportar un diseño experimental que mida la divergencia entre modelo teórico y realidad. Aquí la frase reflexión es que las causas no son técnicas únicamente, son estructurales, organizacionales y contextuales, es decir, no falta teoría, falta es adaptabilidad. Perfecto, en cuanto a la semana 3 hubo un podcast. En este podcast contemplamos, en mi caso particular, las perspectivas teórico-metodológicas. La mayor conclusión que se puede sacar de ese podcast es que la optimización logística no falla por falta de rigor teórico, sino por la desconexión entre sus supuestos y las condiciones reales en las que operan las MIPYME latinoamericanas. Por ello, el verdadero desafío no es cuestionar los modelos, sino reinterpretarlos y adaptarlos a contextos marcados por la incertidumbre, la escasez de recursos y la toma de decisiones empírica. La reflexión de la semana 3, aquí la investigación deja de escribir y comienza a cuestionar. En cuanto a la semana 4, pues se nos propuso hacer una infografía donde allí se vuelve a consolidar la elección del tema, que es diseño y validación de un modelo de optimización logística basada en programación lineal entera para micro y pequeñas empresas colombianas. Cierre de la brecha entre la teoría y la aplicabilidad en economías emergentes es el título propuesto. El problema definitivamente es que se aborda la brecha existente entre el desarrollo teórico de modelos de optimización y las SMEs de economías emergentes, específicamente en Colombia. Digamos que en consecuencia de estos supuestos matemáticos y conceptuales de la programación lineal y en particular de la programación entera mixta, no capturan adecuadamente la complejidad real colombiana de las SMEs. La volatilidad y restricciones estructurales se caracterizan en este contexto, lo que limita tanto su validez como su aplicabilidad. El objetivo general entonces está por diseñar y validar un modelo de optimización logística contextualizado para micro y pequeñas empresas colombianas del sector agroindustrial, que incorpore sus restricciones estructurales, tecnológicas y organizacionales, reduciendo la brecha entre los modelos de programación lineal entera y su aplicabilidad real en las economías emergentes. Se definieron tres objetivos específicos. Aquí la reflexión fue, no se trata de simplificar la realidad, sino de modelarla específicamente como es. En la semana 6 se hizo un videoblog. En este videoblog, pues digamos que mm, se trató de delimitar esas preguntas de investigación en el tema central, diseño de un modelo de optimización logística para micro y pequeñas empresas en Colombia, donde la pregunta general de investigación quedó consolidada como cómo diseñar un modelo de optimización logístico basado en programación lineal y programación lineal entera que sea aplicable a micro y pequeñas empresas colombianas del sector agroindustrial. Aquí encontramos una delimitación mucho más específica, porque si decimos las micro y pequeñas empresas colombianas, pues definitivamente son muchas y no alcanzaríamos. Considerando sus limitaciones estructurales, tecnológicas y organizacionales, y las preguntas de investigación quedaron como, ¿cuáles son los principales vacíos conceptuales y metodológicos en los modelos de optimización logística desarrollados en la literatura reciente?
¿Qué limitaciones operativas, tecnológicas e información afectan la toma de decisiones logísticas en las micro y pequeñas empresas colombianas del sector agroindustrial? ¿Y cómo puede formularse un modelo de optimización logística que funcione en entornos con baja disponibilidad de datos y recursos limitados? Delimitación, fenómeno y participantes también fueron parte de esta entrega. La reflexión en la semana 6 es: aquí la investigación toma dirección. En la semana 8, un podcast que nos incluye hipótesis y variables. Aquí la conclusión más importante es que en esta investigación se analiza la limitada aplicabilidad de los modelos de la optimización logística en las SMEs agroindustriales colombianas, evidenciando una brecha entre teoría y realidad. Se plantean hipótesis orientadas a adaptar estos modelos a contextos con restricciones reales y se definen variables que explican tanto las condiciones operativas como el desempeño logístico. La reflexión de esta semana es: en esta fase la investigación se estructura. Se plantean hipótesis que no solo explican el problema, sino que proponen soluciones y se definen variables que conectan teoría con realidad. Finalmente, en la semana 8 hicimos a través de una infografía la matriz de congruencia. Eh, Mediante la matriz de congruencia se logró consolidar ese resumen hermoso de lo realizado a través de todo el ciclo. El título: Diseño de un modelo de optimización logística para micro y pequeñas empresas colombianas del sector agroindustrial. El objetivo general ya quedó como diseñar un modelo de optimización logística basado en programación lineal o programación lineal entera, adaptado a contextos con limitaciones estructurales, tecnológicas y de información. Entonces, en ese sentido, quedaron 4 objetivos específicos: identificar las limitaciones estructurales, tecnológicas y organizacionales que afectan la toma de decisiones lógicas. En ese sentido, tiene una pregunta de investigación asociada, una hipótesis asociada y un enfoque metodológico asociado. ¿Qué limitaciones operativas, tecnológicas e información afectan la toma de decisiones? En el segundo objetivo específico, analizar los vacíos conceptuales y metodológicos de los modelos existentes en la literatura. ¿Cuáles son los principales vacíos conceptuales y metodológicos en la optimización logística? La hipótesis allí es: los modelos tradicionales presentan vacíos metodológicos al aplicarse en economías emergentes. En cuanto al objetivo específico número 3, formular un modelo de optimización logística aplicable en entornos con baja disponibilidad de datos. ¿Cómo formular un modelo que funcione con recursos limitados y baja disponibilidad de información? Es nuestra pregunta de investigación. Y la hipótesis: un modelo adaptado a restricciones reales mejora la aplicabilidad frente a modelos tradicionales. En cuanto al objetivo 4, evaluar el impacto del modelo en el desempeño logístico. La pregunta asociada: ¿cómo impacta el modelo propuesto en costos, tiempos y nivel de servicio? Y la hipótesis: la incorporación de variables reales mejora la eficiencia logística, costos, tiempos y niveles de servicio. Allí queda claro el enfoque metodológico. Perfecto. En cuanto a la reflexión final, allí, la reflexión de esta semana: finalmente la matriz de congruencia asegura la coherencia total. Cada pregunta, cada hipótesis y cada diseño metodológico están alineados. La investigación deja de ser una idea y se convierte en un sistema estructurado. Esa reflexión final es: aquí nace la tensión central de nuestra investigación. Existe una brecha entre la teoría sofisticada y la realidad empresarial colombiana cotidiana del sector agroindustrial de forma crítica. Además, los modelos matemáticos prometen una optimización perfecta, pero las MIPYMES latinoamericanas enfrentan condiciones que estos modelos simplemente no contemplan. Y finalmente, esta contradicción no es un obstáculo, sino el punto de partida para construir soluciones que realmente funcionen en el mundo real de las empresas colombianas. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura.